Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, yo bien por aquí, ¿vale? Sigo un poco acatarrado, pero todo en orden. Como veis, todos los peluqueros y peluqueras han muerto en Lugo, entonces no he podido aún cortarme el pelo, ¿vale? Pero no pasa nada, resistiremos. Bien, ¿qué vamos a usar hoy? Hoy vamos a usar una botellita, ¿vale? Una botellita o un termo. Este, por ejemplo, es de 1 litro, me vale de 1 litro, de lo que tengáis, ¿vale? Llena, ¿vale? O por la mitad, como podáis, para que nos tenga un poco de peso, ¿vale? Sí, eso es lo que vamos a usar. Ya van quedando pocas clases, ¿vale? Y entonces me imagino que este año pues no vamos a poder despedirnos, pero no pasa nada. Vale, no pasa nada porque yo os odio igual a todos y a todos. Que va, es broma, que os quiero un montón. Entonces, vamos a seguir con la clase, ¿vale? El primer ejercicio vamos a agarrar aquí, ¿vale? Vamos a colocar en un brazo, ¿vale? Vamos a elevar y a descender ambos brazos a la vez, pero el peso lo vamos a tener solo en un brazo, ¿vale? Entonces vamos a intentar, fijaros, lo hago así, vamos a intentar subir y bajar con los codos siempre pegaditos, ¿vale? ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Acordaos de lo de siempre, ¿eh? Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, llevo ligeramente mi ombliguete sin hacer demasiada fuerza hacia la espalda para activar ese suelo pélvico y ese centro. ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Inhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sacamos pecho, 10 y descanso, eso es. Vamos a cambiar la botella de brazo, ¿vale? Y venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, eso es. Mira, que ya queda menos para el verano, ya dentro de poco nos vemos en la playa y hacemos una clase en la playa. Vale, siguiente ejercicio, fijaros, nos ponemos aquí, vamos a colocar las dos puntas del pie hacia adelante y vamos a bajar nuestro tronco ligeramente. Agarramos la botella con una de las dos manos y vamos a elevar ambos codos arriba, sacando pecho, conectando escápulas en la fase final sin elevar hombros. ¿Sí? Pues venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no elevéis los hombros arriba, 8, 9, 10 y descanso, eso es. Mira, que está muy bien. Vamos con el otro brazo, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Recordad, ligera flexión de rodillas y arriba. 1, 2, una buena conexión escapular final, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso.
Eso es. Muy bien, vamos a por el primer traguito. Un agüita con limón y con un chorretón de lejía para desinfectar. Como dice nuestro amigo Donald Trump. Es broma, a ver si se lo vais a echar. Vale, agarramos la botella con las dos manos, ¿sí? Y vamos a intentar arrastrarla por nuestro cuerpo, ¿vale? Intentamos que esté pegado a nuestras piernas hasta la espinilla y volvemos, ¿vale? El peso del cuerpo va hacia nuestras puntas de los pies, no hacia nuestros talones, como cuando hacemos sentadilla, ¿vale? Pues venga. 1, 2, siempre rozando nuestras piernas, ¿vale? Las puntas al frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Vale, para seguir, ¿qué vamos a hacer? Fijaros, vamos a dar un pasito atrás, bajar un poquito y volver. Lo hago con esta pierna primero para que lo vean mejor. Ya lo hicimos millones de veces. Voy aquí y vuelvo, ¿vale? Cuando bajo la rodilla, subo un pelín la botella. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3. Lo único importante en este ejercicio es que no se os abra la botella para no mojaros. 4. Venga, activamos ese centro y glúteos, ¿eh? 5. 6. 7. 8. 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Vamos con la otra pierna, ¿sí? Venga, inhalo. 1, 2, controlamos la rodilla de delante, ¿vale? Que no nos baile. 3, en la pierna de atrás solo apoyamos la punta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, eso es. Vale, siguiente, fijaros, brazo adelante y atrás, ¿vale? Hasta el pecho y adelante, ¿sí? Controlamos nuestros hombros e intentamos colocar nuestra posición escapular correcta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 y descanso. Bebemos otro trago. Y seguimos un poquito, ¿vale? Vamos a agarrar la botella. Vamos a hacer una sentadilla, dejarla en el suelo y subir sin ella. ¿Vale? Vuelvo a inhalar y cuando exhalo la cojo y arriba. Recordad, puntos claves. Flexiono primero mi cadera, flexiono ambas rodillas y no me acuesto, ¿eh? Intento mantener más o menos como cuando ponemos el palo de la escoba, la línea recta aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Pues venga. Inhalo. 1, 2, una con botella, una sin botella. 3, 4, 5, 6, 7, expulso ese aire, 8, activo centro, 9, 10 y arriba, eso es. Muy bien, fijaros ahora, nos vamos a quedar aquí sentados y sentadas y vamos a intentar pasarla, fijaros, para que me veáis ya. Vamos a intentar pasarla de adelante a atrás, haciendo movimientos pendulatorios, ¿sí? ¿Estamos? Pues venga, aquí, ¿vale? Pasaríamos por debajo de una y de la otra, siempre de adelante a atrás. ¿Estamos? Pues venga, 1, 2, 3, inhalo y exhalo. 4, activo esos glúteos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, eso es. Nos quedan 2 antes de un traguito, ¿vale? Fijaros, vamos a agarrar aquí y lo que vamos a hacer es llevar adelante, rotando, quedándome los nudillos arriba e intentando rotar un pelín mi tronco y volviendo, solo un pelín, como si diésemos un puñetazo. Activamos ese centro, la cadera se queda siempre orientada al frente y ahí. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, expulso el aire, ¿eh? 6, 7, 8, activo faja abdominal, 9, 10 y descanso. Y vamos a poner otro brazo. Coloco aquí y acabo con nudillos arriba, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Bebemos un trago. Vale, seguimos. Bien, para seguir, vamos a colocar aquí. Vale, vamos a apoyar una sola pierna
¿vale? Y vamos a intentar, lo hago así, vamos a intentar darle vueltas a nuestra botella, ¿vale? Con una pierna en el aire estirada, ¿vale? Cuanto más arriba mejor para que canse un pelín más y para desestabilizarnos un pelín más, ¿vale? Acordaros de nuestros consejos de siempre. Activo glúteo, activo centro, miro un mismo punto, ¿vale? ¿Sí? Y relajamos planta del pie. Pues venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿de qué está hecho mi pie? De cemento, que no se mueve. 10. Y descanso. Muy bien, eso es. Vamos con la otra. Vale, apoyamos. Y venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, relajamos hombros, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Muy bien. Fijaros, ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a volver a apoyar una sola pierna, ¿vale? Y si podemos, vamos a mantener pierna aquí y vamos a moverla por debajo de esta pierna. Los que no son capaces, levantan, bajan y vuelven a apoyar un poquito. Si aún así no soy capaz, me apoyo en la pared y simplemente muevo el brazo, ¿vale? Sin pasarlo. 3 opciones, ¿vale? Para todos. ¿Estamos? Pues venga, colocamos aquí y va. 1, 2, 3, 4, 5, buena posición, en mi espalda. 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Vamos con la otra pierna. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es, muy bien. Vale, para seguir, fijaros, me coloco, apoyo una mano en una rodilla, el otro brazo pegado, y lo que vamos a hacer es elevar y descender este lado sin girar ni bascular nuestro tronco. ¿Vale? Me apoyo aquí, una buena posición lumbar, ¿vale? Trabajo bien esta posición lumbar, activo centro y glúteo, y abrimos y cerramos aquí. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no hay tensión en nuestro hombro, 8, 9, 10 y descanso. Voy a cambiar de brazo, ¿vale? Intentamos no mover nuestro tronco, se mantiene totalmente estable. ¿Estamos? Pues ven. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Vamos a beber un trago. Muy bien. Para seguir, ¿vale? Nos vamos a colocar aquí. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, fijaros, bajamos y al subir cambiamos de mano sin que se nos peguen rodillas. Cambio arriba, cambio de lado al bajar. ¿Estamos? ¿Sí? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin romper el radiador, 8, 9, 10 y descanso. Vale, me voy a colocar de rodillas. Vale, el primero que vamos a hacer es apoyo, pierna adelante, coloco la botella cerquita del hombro, agarrando con una sola mano y sin poder mover nuestro tronco, tiene que permanecer estable, elevo y desciendo, ¿vale? Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso un poquito. Muy bien, eso es. Ahora, para seguir, vamos a hacer lo mismo, pero fijaros, como mi codo ahora va a estar en 90 grados y desde aquí voy a elevar poniendo la botella encima de la cabeza y voy a flexionar y bajar solo hasta la misma posición. ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, 4, 5, no elevo este hombro, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso, eso es, muy bien. Vale, pues cambiamos de pierna y de brazo. Aquí, primero con el codo hacia adelante. Estamos, 1, 2, 3, el codo no se abre, ¿vale? 4, activo glúteos, 5 para estabilizar este tronco, 6, 7, tiro ligeramente de ese suelo pélvico, 9, 10 y descanso. Yo para hacer el siguiente me tengo que dar la vuelta, codo abierto, 1, 2, eso es, que no se eleve este hombro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Y descansamos, eso es. Vamos a beber un traguito, ¿vale? He rellenado esta taza, ¿eh? No penséis que es infinita, que estoy bebiendo infinitamente. Muy bien. Ahora, para seguir, la ponemos en nuestras rodillas, ¿vale? Vamos a intentar apretar ligeramente la botella. Colocamos aquí y lo que vamos a hacer es llevar culete atrás, mantener una buena posición lumbar y subir. ¿Vale? Fijaros, llevo hombros hacia adelante, culete hacia atrás y arriba. Intento mantener una ligera presión contra la botella, intentad no reventarla, ¿vale? Para que os quede. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es. Muy bien. Vamos a colocar aquí, fijaros, una pierna adelante. Me voy a dar la vuelta que estoy más cómodo. Y vamos a enrollar por un lado y enrollar por el otro, ¿vale? El tronco no se puede mover, solo puedo desplazar nuestros hombros. ¿Sí? ¿Estamos? Pues venga. 1, 2, 3, no puedo mover la cabeza, para dejar sitio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Cambiamos de pierna. Y ahora, desde aquí vamos a elevar, vamos a descender y recupero hasta los hombros. Repito, elevo, desciendo y vuelvo a hombros. ¿Vale? Pues venga. 1. Activamos centro, 2. El tronco no se puede mover. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10 y descanso. Eso es, vamos a liberar un pelín la zona de nuestras manos, ¿vale? Fijaros, apoyamos la botella en la almohadilla y presionamos suavemente y cortito, ¿vale? Sí, esto nos va a liberar un pelín la tensión que llevamos acumulada. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Ahora busco llegar a dedos y abajo, hasta dedos y abajo, ¿vale? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Vamos con el otro brazo, ¿vale? Fijaros, intentamos primero solo en la zona más almohadillada y buscáis los puntos en los que notéis un pelín más de tensión, ¿vale? Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y buscamos punta y talón, por así decirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Vamos a beber un trago. Venga, vamos a seguir, vamos al suelo, ¿vale? Fijaros, nos vamos a acostar y vamos a colocar aquí, vamos a mantener el culete arriba y vamos a bajar la botella hasta el pecho y la subimos, ¿vale? Fijaros, codos cerquita del tronco y subo, codos cerquita del tronco y subo, ¿estamos? Mantengo el culete arriba, activando glúteo y abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Eso es, muy bien. Fijaros, vamos a coger la botella con un solo brazo, vamos a estirar una pierna y vamos a juntar y a que rompo todo, ¿vale? Vamos a separar y juntar, ¿vale? ¿Sí? Esta botella está algo rota y me estoy poniendo pinga. ¿Estamos? 1, 2, 3, 4. Activo ese centro, ¿vale? No se mueve mi tronco. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Vamos a la otra pierna y el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
activo ese centro, 8, 9, 10 y descanso. Vale, 3 opciones para seguir, fijaros. Una opción con las 2 piernas apoyadas, me incorporo y recupero posición, ¿vale? ¿Sí? Segunda opción, lo mismo, aquí, ¿vale? Y tercera opción, opción intermedia, una vez con piernas apoyadas, una vez sin piernas apoyadas, ¿vale? Cada uno elige la opción más adecuada para él o para ella. Inhalo, 1, y vuelvo a apoyar. 2, acordaros de no aplastar ese mentón. 3, de crecer con la coronilla arriba. 4, todo ese trabajo a través de la respiración. 5, 6, 7, 8, 9, redondeo hasta escápulas, 10 y descansamos, eso es. Vale, ahora mantenemos culete arriba, otra vez, y lo que vamos a hacer es mover brazos atrás hasta que rompáis la pared como yo. Movemos brazo atrás y volvemos hasta el pecho manteniendo el culete arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese culo arriba, ¿vale? 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Uno más y bebemos un traguito, ¿vale? Ponemos aquí y, como hicimos antes, vamos a incorporar, pero vamos a intentar estirar ambas piernas. Opción más compleja, ¿vale? Opción intermedia, con una pierna en el suelo y hacéis 5 y 5, ¿sí? Pues venga, mantengo aquí, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien, yo voy a beber un trago y seguimos. Vale, vamos a seguir boca abajo. Fijaros, me voy a colocar aquí. Voy a darme la vuelta para que me veáis mejor. Fijaros, aquí vamos a apoyar una mano en el suelo y apoyáis la mano, la cabeza sobre la mano, ¿vale? Lo hago de este lado para que se me vea mejor. Y lo que vamos a hacer en el primer ejercicio es elevar y descender este brazo. Si no soy capaz,
¿vale? Lo hago sin la botella, ¿vale? No es obligatorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descansamos. Vale, ahora para seguir lo que vamos a hacer, el que sea capaz, la que sea capaz, vamos a intentar mantener en el aire y llevar atrás y adelante. Si no soy capaz, lo hago sin la botella. Si aún así no soy capaz, cada vez apoyo el brazo, ¿vale? Si soy capaz, con el brazo siempre en el aire. Como ya sabéis, para este tipo de trabajo de la zona lumbar, ¿vale? De la zona de la cadena posterior de la espalda, necesito el soporte de la activación de ambos glúteos, ¿vale? Activamos ambos glúteos para poder mantener una postura correcta y segura, ¿vale? Así que activamos ambos glúteos y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, relajo zona lumbar, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es. Vamos al otro brazo. Primero el de elevar y descender, ¿vale? ¿Estamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es. Para el siguiente, acordaros, activación de glúteos, brazo adelante y atrás, si puedo siempre en el aire, si no puedo sin botella o apoyando, ¿sí? Múltiples opciones. ¿Estamos? Pues venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Eso es. Vale, llevamos la botella aquí atrás, apoyamos, si estoy cómodo, mentón o frente, si no puedo apoyarme de lado, ¿vale? Y vamos a intentar elevar desde el culete atrás. ¿Estamos? Sacamos pecho, conectamos escápulas, nos separamos los hombros del suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y descanso. Muy bien. Hemos terminado otra clase de martes, ¿vale? Espero que todos estéis bien. Repito, que la clase sea lo más cómodo de hacer en vuestras casas.
Y nada, toda la salud del mundo os mando, un besito y nos vemos el jueves, ¿vale? Venga, chao.